Intenten siempre de las 4 opciones quedar por lo menos con 2, tipo 50-50. Bueno, hoy vamos a ver un tema que es importante para entender cosas más adelante. Por ejemplo, en trabajo y tiempo libre van a tener que entender cuando el corazón se contraiga, se relaje el músculo, ¿sí? Van a tener que entender qué pasa con los potenciales de acción, con la polarización de la membrana. A ver si el micrófono. No, bueno, hablaré así. Si no escuchan, venga más para acá que hay lugar. Van a tener que entender qué pasa con la membrana de las células del corazón, qué pasa con la despolarización, sí, hay que entender todos esos conceptos y cómo se llegan a dar. Entonces, esto es una base para que ustedes puedan entender cosas más adelante, ¿sí? Entonces, vamos a ver el potencial de membrana, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de difusión de distintas moléculas a través de la membrana. El potencial de la membrana en reposo, o sea, cuáles son esas concentraciones iónicas, tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular, que mantienen a la membrana en un potencial de entre menos 70, menos 90 milivoltios, ¿sí? Siempre la unidad de medida. Porque ustedes dicen el potencial de membrana entre menos 70 a menos 90. Claro, ¿pero qué? Menos 70 a menos 90 milivoltios, ¿sí? Y por último vamos a ver cómo se desencadena el potencial de acción. Que habíamos dicho que el potencial de acción era el lenguaje, ¿sí? Por así decirlo, la manera de comunicarse que iba a tener el sistema nervioso, ¿sí? Recuerden que este potencial de acción no se daba de una sola manera, iba a depender mucho de cómo esté esta neurona, si está mielinizada, si no está mielinizada. Eso me va a decir si el potencial de acción es saltatorio, si es directamente unidireccional, ¿sí? Entonces, por eso yo quise que entiendan un poco el tejido nervioso, más que nada de la función de la neurona, para que entiendan cómo es que se transmite el impulso eléctrico en forma de potencial de acción. Pero para eso, primero tenemos que entender algo. Las células tienen que mantener una comunicación entre ellas, porque imagínense que hay señales que van desde el cerebro hasta el dedo chiquito del pie o viceversa. Entonces las células tienen que comunicarse de alguna manera, ¿sí? Para eso tenemos que entender la comunicación intercelular. De qué manera las células pueden llegar a comunicarse entre ellas, cuáles son esos mecanismos, de qué dependen esos mecanismos, ¿sí? Entonces, para entender eso, vamos a arrancar primero con comunicación intercelular, ¿sí? Esta es la definición del libro. Si la quieren saber, buenísimo. Dice, es una serie de mecanismos a través de los cuales se transfiere permanentemente información entre las células del organismo, con el objetivo de lograr el funcionamiento celular normal y con ello la homeostasis. Homeostasis, esta palabra la van a ver mucho de acá adelante, ¿sí? ¿Se acuerdan qué era la homeostasis? Era ese equilibrio dinámico, ¿sí? Que mantenía oscilaciones de valores normales, de ciertos valores normales. Cuando esos valores salían de la placa homeostática, ¿sí? Estábamos hablando ya de un problema. Entonces, la placa homeostática, ¿dónde van a estar oscilando? De manera dinámica, si no es algo estático, algún tipo de valor, por ejemplo la glucemia, ¿sí? Bien, y tenemos los distintos mecanismos, ¿sí? Por los cuales vamos a poder llevar a cabo la comunicación intercelular. El primero es de manera directa, ¿sí? ¿Se acuerdan que Juli, cuando vimos tejidos, les explicó algo de las uniones intercelulares? ¿Se acuerdan? Bueno. Más específicamente, ¿en qué región de la célula podríamos encontrar, como dice ahí, las hendiduras nexo? La membrana. Pero membrana apical, lateral o basal. Lateral, bueno, porque es entre células. O sea, la primera clase vimos cómo se unen las células. ¿Qué pasa? No se puede quedar así en la unión sola. Las células, para llevar una misma función a cabo, también se tienen que comunicar, y ahí se va a coordinar y se va a también mantener la homeostasis, ¿sí? Entonces, con estas proteínas de por medio tipo canal, es que se da esta comunicación directa. Piensen en una célula epitelial, ¿sí? Que están todas juntas y de alguna manera se tienen que comunicar. Y para eso existen este tipo de mecanismos, ¿sí? De comunicación de tipo directa. Ahora, tenemos la comunicación que es de tipo por contacto o substáctica. Imagínense lo siguiente. Julia está al lado mío, pero está más lejos, ¿sí? Entonces yo le digo, toma, te doy esto. Y ella lo recibe. Pero fíjense que no hubo contacto entre nosotros de por medio. O sea, la célula no contacta, sino que
Yo tengo un mediador, ¿sí? Yo quiero presentarle una molécula a Julia, se lo doy y Julia directamente agarra la molécula. Y yo ¿Sí? voy y de la paso a otra célula. Eso es la comunicación de tipo Schultz-Tacklina. Van a ver, me parece que hay quizá ahí. Es algo así. O sea, tengo la célula acá. ¿Sí? Entonces la célula lo que va a hacer es presentarle una molécula, ¿sí? Esta sería la molécula, a otra célula vecina. ¿Sí? Esto es la comunicación de tipo Schultz-Tacklina. Puesto en ejemplo, cuando veamos inmuno en UP9, van a ver que, ¿vieron que ayer estábamos hablando de las células de Langerhans? Que son las células de tipo dendrítica. Bueno, forman parte de lo que serían los tipos de células que se llaman presentadora de antígeno. ¿Qué hacen? Esta célula presentadora de antígeno, ponele, esta es una célula de Langerhans. Parte de acá se dice con el antígeno y se lo presenta a un linfocito, por ejemplo. ¿Se entiende? Es decir, yo te presto algo para que vos lo hagas. O más fácil una molécula, no es una proteína que sintetizó el organismo y que la quiere enviar a la célula que está cerca. ¿Sí? Estos mecanismos se usan cuando no hay mucha distancia. O sea, la célula no está en contacto, como pasa así con la comunicación de tipo directa, pero la célula tampoco está tan lejos como para yo poder enviarlo por sangre y que ya sea un tipo de comunicación endocrina, ¿se entiende? Entonces eso es lo que caracteriza y lo que diferencia la directa de la Schultz-Tacklina. Y por último vamos a tener a las moléculas de comunicación intercelular que utilizan justamente moléculas de comunicación intercelular. ¿Sí? Son los mediadores mediante moléculas de comunicación intercelular. Que acá sí es donde vamos a tener que prestar un poco más de atención porque vamos a tener distintos mecanismos, ¿sí? Donde vamos a encontrar la comunicación de tipo autócrina, bueno, ahí va, autócrina, parácrina, sináptica, que esta la vamos a dejar para después, endócrina y neuroendocrina, ¿sí? La autócrina, una célula, sabemos que tiene múltiples funciones, entre ellas la de sintetizar algún compuesto, y ese compuesto que sintetiza la célula no es que va a cumplir la función directamente. O sea, una hormona, la hormona de crecimiento, por ejemplo, algo fácil para entender, no es que va al hueso y el hueso crece gracias a la función que tiene la hormona. No, la hormona va a mandar un mensaje, son dos mensajeros. La hormona llega y le dice, che, acordate que tenés que hacer esto. Entonces el hueso hace eso. Pero no quiere decir que la misma hormona es la que se va a encargar de cumplir la función, sino que la va a mediar a la función. ¿Sí? Va a buscar enviar una señal y mediante esa señal el órgano al que responde, o sea, el órgano blanco, va a cumplir determinada función. ¿Se entiende? Entonces, en lo que es lo autócrino, la célula produce una molécula y la tiene que liberar al medio extracelular. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Para que pueda tener función en la propia célula, tiene que volver a entrar. ¿Se entiende lo que digo, Lucas? O sea, allá está. O sea, la célula necesita enviarse un mensaje. Produce un mediador, o puede ser así mismo para regularse, lo libera al medio extracelular y gracias a que lo liberó al medio extracelular puede volver a entrar. Eso es autócrina, o sea, a sí misma. Se manda un mensaje a sí misma. Produce un compuesto, una molécula, una molécula de señalización, un mediador, lo que sea. Ponerle que es esto y este es el receptor. Lo libera el medio celular y la misma célula va a tener receptores para eso mismo que libera. O sea, se autorregula, ¿se entiende? Eso es el tipo de comunicación, ¿sí? Estos mediadores de tipo autócrino. ¿Bien? Ahora, los parácrinos los vamos a utilizar cuando nosotros querramos liberar algo al medio extracelular, o sea, no pasa, como pasaba con la comunicación de tipo Schultz-Tacklina, que yo mediante un presentador le daba algo a Julia, sino que ahora Julia está allá de lejos, hagan de cuenta que todo es líquido intracelular, yo produzco una molécula y le revoleo esta molécula a Julia. Va volando, nadando, si quieres. Por el líquido, por el medio extracelular, ¿se entiende? O sea, produzco una molécula, la tengo que enviar a un lugar lejos, pero tampoco es tan lejos ese lugar, ¿se entiende? No es necesario que viaje ni por sangre, ni por comunicación nerviosa, ni nada por el estilo. En el mismo líquido intercelular, la molécula va a poder saber a dónde tiene que llegar, ¿por qué? Porque tiene receptores, ¿sí? Recuerden, cuando vimos nosotros membrana plasmática, sabíamos que íbamos a encontrar distintos receptores que por lo general son proteínas, en la mayoría de los casos, y estas moléculas que la célula produce, ya sea cual sea el tipo de mediador que se use para enviarla, va a ser muy sensible a esos receptores. O sea,
que la molécula va a donde tiene afinidad por el receptor. Entonces yo libero algo de manera parácrina al medio, al líquido extracelular, ¿sí? Y esa molécula sabe a dónde tiene que dirigirse, ¿por qué? Porque va a tener sus receptores específicos, ¿sí? ¿Se entiende o es mucho? O sea, la idea de explicarlo con ejemplos es para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Porque no sé si se entiende o si no se entiende. ¿Sí? Bien. Esas son como temas base para después entender a posterior temas mucho más complejos, por eso. Entonces, si tienen ya esta base lista, perfecto. En un futuro sistema endocrino, sistema inmune y un montón de otras cosas se les va a hacer mucho más fácil. Bien, entonces dice, la molécula de comunicación intercelular es liberada al líquido extracelular, actúa uniéndose a receptores de células vecinas, produciendo una respuesta local. ¿Qué quiere decir respuesta local? Estamos en un mismo órgano, por ejemplo, estamos en, no se me ocurre, en testículo, como vimos ayer. El testículo produce una molécula, ¿sí?, de señalización y va a ir a actuar mediante el líquido intercelular, ¿sí?, o sea, el líquido extracelular de la célula que lo produjo, hacia otra parte del órgano, ¿sí? Por eso se dice que actúa de manera local. El órgano que lo produce es el órgano que se va a ver afectado, ¿sí? Bien, tenemos la sináptica, que acá no nos vamos a meter mucho, pero sí recuerden que la sinapsis, antes de pasar a la sinapsis les quiero explicar esto. Ustedes cuando empiecen a cursar, ya no sé hasta qué parte vieron el fisio, hasta dónde llegaron a ver, qué tema. Comunicación intercelular, bien. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Seguramente les deben haber explicado que por vía endocrina viajan hormonas y que por vía sináptica viajan neurotransmisores. Pero lo que depende, que se llame hormona o neurotransmisor, no es la naturaleza química del compuesto, sino la manera en la que viaja. O sea, yo voy a decir que este compuesto es una hormona, esta molécula es una hormona porque está viajando por sangre. Pero al mismo tiempo, yo puedo enviar esto por sinapsis, por transmisión nerviosa. O sea, entre una neurona y otra neurona, ¿sí? Y no está viajando por sangre. Entonces, hay componentes, hay moléculas que se dicen que son mediadores neuroendocrinos. Como por ejemplo la adrenalina. La adrenalina puede ser un neurotransmisor, o sea, que se sintetiza en una neurona presináptica y se libera hacia otra neurona postsináptica, una glándula o un músculo, ¿sí?, cualquier tejido excitable. Pero al mismo tiempo esta adrenalina no es necesario que sí o sí tenga que viajar por impulso nervioso, sino que también puede hacerlo mediante la sangre, o sea, de manera endocrina, ¿sí? Si yo tengo que enviar adrenalina a una parte de mi cuerpo muy lejana de la que estoy, y a mí me va a convenir mandarlo por sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una vía muy larga. En cambio, si es algo nervioso, en el mismo, no sé, que tengo que enviar adrenalina en el encéfalo, hacia otra parte del encéfalo, bueno, ahí sí me va a convenir enviarlo por impulso nervioso. Pero que sepan eso, que la naturaleza química de la molécula no dice si es hormona, si es neurotransmisor o lo que sea. Lo indica la manera en la que viaja, ¿sí? Si viaja por sangre o si viaja por impulso eléctrico. Y ahora sí retomamos. La sinapsis, ustedes lo que se tienen que quedar es que el mediador por excelencia, como les dijimos, va a ser el neurotransmisor. Pero el neurotransmisor es así, lo vamos a llamar así, ¿por qué? Porque va a viajar por conexión nerviosa, así por impulsos nerviosos, de una neurona presináptica, o sea, la que sintetiza el neurotransmisor, y se lo envía a una neurona postsináptica, ¿sí? O sea, le quiero enviar un mensaje a la neurona que está al lado, listo, uso el neurotransmisor, se lo mando por sinapsis y listo, ¿sí? Si bien sinapsis lo van a ver en UP5, me parece que está el contenido, no estaba en UP4. Nada, la noción básica la tienen que tener porque es un tipo de comunicación, pero después en el grupo de estudio de la semana que viene lo vamos a ver bien a la sinapsis, ¿sí? En la UP5. Bien, endocrino, como dice ahí, en este caso la molécula de comunicación intercelular se va a llamar hormona, ¿sí? Pero reitero, esto lo caracteriza la forma en la que viaja, no la naturaleza química del compuesto, ¿sí? Y dice que va a actuar a distancia sobre su órgano blanco. Nuevamente, lo que habíamos charlado antes, la molécula tiene que viajar, tiene que recorrer distancias muy, muy largas, ¿sí? Piensen en hormonas que se producen en el encéfalo y tienen que viajar hasta regiones de la pelvis, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso sí conviene que viaje por sangre, porque es algún trayecto muy largo, no lo puedo liberar al líquido extracelular porque no sería una función local, ¿sí? Entonces ahí sí estaríamos en un problema. Bien, y por último, neuroendocrino. La molécula de comunicación intercelular, llamada neurohormona, es segregada por una neurona y viaja por la sangre hacia un órgano diana. Esto es bastante controversial, ¿sí? Yo quiero que se queden con lo que les dije, y yo les voy a hinchar mucho con esto, pero es importante que lo entiendan, que la molécula no depende de su naturaleza química, si es hormona o neurotransmisor, sino la manera en la que viaja, ¿sí? Entonces,
Cuando hablamos de una comunicación nerviosa, un neurotransmisor, cuando lo envía una neurona a otro tejido, o sea, se sintetiza en una neurona presináptica previo a que se dé esa comunicación y lo envía a otro tejido excitable. Otra neurona, tejido muscular, una glándula, ¿sí? Y cuando hablamos de comunicación endocrina, produje algún mediador en el encéfalo y lo estoy enviando por sangre, ¿sí? Esto es importante, es la característica que tiene una hormona. La envío por sangre a otra parte del cuerpo y que vaya a cumplir una función, a mediar una función, ¿sí? ¿Quedó claro? Bien. Bien, y acá está. Fíjense. Autócrina. La misma célula produce estas moléculas, ¿sí? Las libera al medio extracelular y es la misma molécula la que vuelve a ingresar, ¿sí? Para poder autorregular la propia célula. Fíjense acá, endocrina. Tenemos la célula endocrina, ¿sí? Que produce la hormona, en este caso del mediador, la libera el torrente sanguíneo y esta hormona va a viajar a su célula blanco, donde tiene el receptor. No es que cumple la función en la sangre la hormona, ¿sí? Sino que recuerden que a todas las células le va a llevar oxígeno, le va a llegar nutrientes y todo esto llega por sangre. Entonces, junto con los nutrientes y el oxígeno van a llegar estos mediadores que tienen receptores específicos para estas moléculas. Bien. Por contacto, Junstagrina, ven como le habíamos explicado con Juli, una célula vecina le presenta algo, una molécula, a la otra célula vecina, pero la célula nunca entra en contacto, ¿sí? Son estos mediadores los que permiten que se compartan las moléculas entre sí. Acá estamos viendo la sináptica, ¿sí? Esto sería la neurona presináptica, o sea, previo a que se dé la comunicación, y le va a enviar el neurotransmisor, en este caso, porque es justamente por transmisión nerviosa, a otra célula, así que sería la célula posináptica. Y la parácrina, fíjense como habíamos visto acá, esta célula, que es la célula productora, ¿sí? Está produciendo muchas moléculas y las libera al líquido extracelular, por acción local habíamos dicho, ¿sí? ¿Para qué? Para que cumpla función de manera local, ¿sí? En el mismo órgano, en el mismo tejido. Entonces, no es necesario que tenga que viajar de una manera específica, sino que se libera al medio extracelular y todas las células vecinas que están al lado van a poder recibir, ¿sí? En el caso de que tengan receptores, para dicha molécula. Todo esto con ejemplos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando vayan avanzando y vean, no sé, Nutri y las otras áreas que están por delante, van a ver que no les van a explicar esto y les van a decir por comunicación parácrina, por vía endocrina, por sinapsis. O sea, ustedes ya tienen que conocer cómo son esos mecanismos, ¿sí? Y por eso tienen que entender esto de acá. ¿Dudas de esto? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Dijimos, así como la molécula es producida por una célula y tiene que liberarse, ya sea el mecanismo por el cual se libere y la manera en la que se libere, pero con la finalidad en común que tienen todas es llegar a un receptor, ¿sí? ¿Qué entendemos por receptor? ¿Cómo? Bien, es el que va a recibir a la molécula, ¿sí? Pero ¿qué más? ¿Qué podemos decir de un receptor? Bien. Los receptores, para eso nos tenemos que remontar a la membrana. Recuerden que la membrana iba a estar formada por fosfolípidos, ¿sí? Una bicapa fosfolipídica, íbamos a encontrar colesterol, íbamos a encontrar enzimas, no sé qué más, pero también íbamos a encontrar proteínas intrínsecas y proteínas extrínsecas, ¿sí? Dentro de este grupo de proteínas están los receptores, ¿sí? Entonces, acá es donde hacemos la principal clasificación de los receptores. Si yo sé, por ejemplo, que la membrana es fosfolipídica y tengo un mediador, una hormona, una molécula de la naturaleza química esteroidea, o sea, lipídica, ¿cómo va a entrar a la célula? ¿Va a tener receptores en la membrana o va a tener receptores adentro de la célula? ¿Qué les parece? Bien, adentro. ¿Por qué? Porque tiene afinidad. Si es un compuesto derivado de lípido, va a poder entrar a la célula porque difunde la membrana, entonces va a tener receptores intracelulares. Y ahí está la principal clasificación. Los receptores van a ser de membrana o intracelulares, ¿sí? Y al mismo tiempo los intracelulares los vamos a dividir en citosólicos y en intranucleares, pero eso no importa ahora. Entonces, un receptor de membrana, ¿cuándo hablamos de qué? ¿Del empleo o del uso de un receptor de membrana? Cuando tenemos una molécula como por ejemplo de naturaleza química proteica, que es muy grande para poder difundir la membrana, o sea, no hay afinidad, entonces se une a su receptor de membrana y ahora el mensaje tiene que enviarse, o sea, se tiene que ir a mediar la función y no es la misma hormona o la molécula que sea la que la vaya a cumplir.
sino que se va a generar una cascada de señalización. ¿Qué quiere decir eso? Se une el mediador, la molécula, a su receptor, y ese receptor, ¿sí? Vamos a ver que está el clásico, el de proteína G, que tiene un receptor de 7,2 transmembrana, es un quilombo eso, pero van a ver que se va a generar una cascada de señalización mediante distintos segundos mensajeros, se llaman, que lo que van a hacer es enviar la información hasta la organela o la estructura celular que sea que tenga que cumplir la función. ¿Sí? Bien. Entonces lo clasificamos en intracelulares, citosólicos o nucleares, ¿sí? Citosólicos o intranucleares, perdón, y receptores de la membrana plasmática. Bien, entonces entendimos cuándo es que tenemos un receptor de membrana, cuándo lo usamos y cuándo usamos uno citosólico. Si tengo, por ejemplo, ayer que vimos la testosterona es una hormona derivada de lípidos, ¿sí? Entonces, si es derivada de lípidos, sus receptores van a estar en la membrana o adentro de la célula. Adentro de la célula, perfecto. En cambio, una molécula hidrofílica, o sea que tenga afinidad por el agua, como por ejemplo las proteínas, que además tienen un peso molecular muy grande y no pueden difundir la membrana, esas sí van a tener receptores de membrana. De hecho, hay hasta péptidos, ¿sí? Péptidos que no son tan grandes que tienen todavía receptores de membrana, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bien. Los receptores de membrana nosotros los vamos a poder dividir en dos, ¿sí? Vamos a tener los ionotrópicos y los metabotrópicos, ¿sí? Olvídense de esto acá, no le den bola, porque no, ni lo vamos a tocar esto. Yo lo que quiero que sepan es que si vamos a ver potencial de membrana, potencial de membrana en reposo y potencial de acción, tenemos que conocer a los receptores ionotrópicos, ¿sí? Ionotrópicos viene de iones, ¿sí? De cómo es que estos iones van a poder entrar o salir de la célula, sea el mecanismo que sea, activo, pasivo, activo primario, activo secundario, pero siempre van a terminar usando estos canales, ¿sí? Que son receptores ionotrópicos. Estos canales, piensen, no van a estar siempre abiertos y tampoco van a estar siempre cerrados, porque va a haber momentos necesarios y específicos en los que se necesite la salida o la entrada de algún ion. Por lo tanto, se van a abrir o se van a cerrar en base a un estímulo, si van a responder a algo. ¿Y a qué van a responder? Y van a responder a un cambio en el voltaje, o sea que venga una neurona que descargue un impulso eléctrico en una célula, eso genera la apertura de, no sé, canales de sodio, el sodio empieza a entrar por las diferencias de concentraciones y se termina despolarizando la célula, ¿sí? Entonces, eso es un receptor ionotrópico, sí, un canal para sodio voltaje dependiente. Los van a leer así en los libros, ¿sí? Ahora, no solamente voy a tener canales para sodio, por ejemplo, ¿no? Voltaje dependiente. Puedo tener canales ligando dependientes, ¿sí? Cuando hablamos de un ligando, estamos hablando de un mediador químico, ¿sí? De una molécula. Por ejemplo, un canal ligando dependiente puede ser alguno para algún neurotransmisor en específico, ¿sí? Van a ver en Nutri, cuando vean contracción del músculo liso, que hay receptores ligando dependientes en el músculo liso que cuando son un neurotransmisor, recuerden, el que producía la neurona, genera la apertura de tal canal, ¿sí? Iónico. Esto genera la entrada o la salida de un ion. Siempre recuerden que depende, ¿sí? de las concentraciones. Ahora, ¿a ustedes les parece que si lo clasificamos, ¿sí? En base a los tipos de transporte, ¿sí? Los canales ionotrópicos, los receptores ionotrópicos, perdón, ¿van a funcionar en base al gasto energético o no van a funcionar con energía? ¿Requieren de energía para funcionar? Sí, sí. ¿Están todos de acuerdo? No necesita energía. ¿Entienden? ¿Qué pasa? Viene una neurona. Una neurona dijimos que la manera de comunicarse era mediante potenciales de acción. Esa neurona va a ir a una célula que quiere que, no sé, que entre sodio, entonces descarga, ¿sí? Va a ir esa neurona con ese potencial, o sea, va a generar un impulso eléctrico en la célula que tiene que comunicar. Esto va a generar una modificación en el voltaje de la membrana, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque la neurona indica que se abra tal canal. O sea, vamos a tener un canal, reitero, a modo de ejemplo, para entenderlo después mejor, un canal de sodio voltaje dependiente. No depende de energía, depende de voltaje. Si tenemos un ligando dependiente, depende de un ligando.
¿sí? No está requiriendo energía, no hay una bomba, por ejemplo, como la sodio o potasio, que les vamos a ver que las bombas son otro caso aparte, ¿sí? Yo entiendo que la confusión haya ido por ahí, pero los canales, ¿sí? En este caso los canales que permiten la difusión justamente de iones no requieren energía, ¿sí? Bien, y ahora sí vamos con algo más complejo, que son los metabotrópicos, ¿sí? Los metabotrópicos son receptores que yo voy a encontrar en la membrana de la célula, ¿sí? ¿Qué pasa? Dijimos que si bien una proteína, una molécula de alto peso molecular, que es hidrofílica, o sea que no va de la mano con las características químicas que tiene la membrana, sus receptores van a estar en la membrana, ¿sí? En la membrana plasmática. Esto dijimos que, teniendo en cuenta que va a generar una cascada de señalización utilizando segundos mensajeros, pero es algo que no vamos a ver ahora, sino que voy a tener al receptor en la membrana, ¿sí? A este receptor le llega la molécula no puede atravesar, pero en la membrana está el receptor. Entonces se une y el receptor genera una cascada de señalización intracelular, pero la molécula nunca entra, ¿sí? Se queda en el receptor. Entonces a eso se le llaman receptores asociados a proteína G, ¿sí? Estos receptores asociados a proteína G es importante que los conozcan y que entiendan los mecanismos por los cuales funcionan. No existe un solo tipo de receptor de proteína G. Existen receptores de proteína asociados a proteína GS, asociados a proteína GQ, asociados a proteína GI, ¿sí? Estos tres lo que van a hacer es utilizar distintos segundos mensajeros, ¿sí? Reitero, más adelante cuando lean en Nutri o en segundo año en Fisio un libro que diga se une a sus receptores asociados a proteína GS o que utilizan el segundo mensajero adenilato ciclasa, ustedes tienen que saber cuál es el receptor que generó que se utilice ese segundo mensajero, ¿sí? Entonces, creo que está acá. No, no está. Bien. Los receptores asociados a proteína GS, cuando llegue la molécula, ¿sí? Lo que va a pasar es lo siguiente. Recuerden que este receptor es un receptor de 7 dominio transmembrana, o sea, que a modo de que lo entiendan va a pegar 7 vueltitas adentro de la membrana y después va a dejar la información dentro de lo que es la célula, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Dijimos que teníamos de 3 tipos, GS, GI y GQ. ¿Con cuál arrancas? Bueno. Los GS, cuando se une la molécula, lo que va a hacer es aumentar los niveles de adenilato ciclasa, ¿sí? Que es un segundo mensajero, se llama así, adenilato ciclasa. Este adenilato ciclasa lo que va a hacer es agarrar a una molécula de ATP y convertirla en AMP y al mismo tiempo la va a ciclar, o sea que la va a convertir en AMP cíclico, ¿sí? Sí, porque está sacando dos enlaces, o sea, ATP, adenosin trifosfato, AMP, adenosin monofosfato, o sea, le estoy sacando dos enlaces fosfato, ¿sí? Entonces, ¿cómo sigue esta cuestión? El AMPC lo que va a hacer es fosforilar a una proteína que se llaman proteinquinasas, ¿sí? La van a encontrar como PK, y esta proteinquinasa lo que va a hacer es ir a modular la transcripción de genes. Recuerden que si va a modular la transcripción de genes, va a influir en la síntesis proteica. Por lo tanto, ahí está la función del mediador, en base a este receptor. Fíjense todo el quilombo que se tuvo que hacer para que una proteinquinasa fosforilada llegue hasta el núcleo y que empiece a modular y a modificar la transcripción de genes, ¿en base a qué? En base al mensaje que dejó el mediador del primer receptor, ¿sí? Entonces, esa molécula que llegó a la membrana, si no fuese por las características de ella o de la membrana, directamente lo podría hacer sola el núcleo, pero como no puede, tiene que usar ese mecanismo. Esto por demás esquemático. Después en el libro, cuando vean bien este tema, como que les va a parecer bien dibujado, pero era únicamente está con los nombres. Bien, entonces, llega el mediador, se une a su receptor, aumentan los niveles de adenilato ciclasa, ¿sí? Este adenilato ciclasa va a convertir el ATP en AMP, o sea, de 3 enlaces fosfato a uno solo, mono de 1, ¿sí? Este AMP cíclico fosforila una proteinquinasa, ¿sí? Esta proteinquinasa va a inducir la modulación de la transcripción genética, ¿sí? O sea, va a sintetizar proteínas
en base a la necesidad que se requiera del momento. Recuerden, la proteína tenía un montón de funciones: inmunológica, estructural, de sostén, de protección, energética, ¿sí? Entonces, todas esas funciones que puede tener la proteína, que fue inducida a su síntesis, que se modificó gracias a esa molécula que llegó al receptor, es el mecanismo que vamos a obtener justamente porque la molécula no puede terminar ingresando por las características de la membrana. Ese es uno de los ejemplos, ¿sí? Pero yo quiero que lo entiendan así, porque por ahí, cuando entran al libro, lo que van a terminar haciendo es generar un poco más de disturbio, y no es la idea. ¿Se entiende más o menos? Sí. Tipo, esta acá sería más o menos el núcleo con el ADN todo ya. ¿Se entiende? ¿Todos entendieron seguro? ¿Alguien quiera preguntar algo? ¿Que tenga dudas? ¿Es necesario aprendernos bien todo el mundo? Mira, yo te voy a ser sincero. Cuando el año pasado yo no me los acordaba. Uno se lo va acordando a medida que lo va leyendo en el libro y que lo va leyendo. Está bueno para, no sé, para que cuando vos te diga se une a su receptor que funciona mediante la anilato ciclasa, vos ya sabés, es un receptor GS, que primero aparece la anilato ciclasa, después MP cíclico, después la proteína quinasa y que termina funcionando a nivel del núcleo. Entonces vos con leer eso ya te lo acordaste. Está bueno. Tiene que ver también con cosas de que cuando estén en fármaco van a tener que saber cómo actúan los fármacos a nivel de los receptores, ¿sí? Entonces, voy a mostrarme. no sé si que se lo sepan ya antes de rendir, pero sí de última para el final o para años superiores, ¿sí? Bien, y lo que pasa con los otros dos mecanismos, dijimos que íbamos a tener los GQ. Juli, ¿te llaman? Sí. ¿Acá esto? Es así. A ver. Viene acá la hormona. Sabemos que es de tipo proteica porque no va a poder atravesar la membrana. Entonces, en este caso, esto de acá obviamente está mal dibujado, ¿sí? Debería ser, es como una serpentina, como una serpiente que pasa y sale constantemente de la membrana 7 veces. Y si es una proteína GS, ¿sí? Tenemos proteína GQ, GS y GI. La GS, una vez que esta hormona se une al receptor, activa toda esta cascada de señalización, ¿sí? Que aunque parezca un montón, es muchísimo más rápido de lo que tardaría en actuar una hormona de tipo lipídica, aunque no parezca. Se une la hormona al receptor. Ahí va a hacer que aumenten los valores de adeninato ciclasa. Esta adeninato ciclasa lo que hace es captar ATP para sacarle los grupos fosfato y queda únicamente con un grupo fosfato. Entonces, de ATP, adenosina trifosfato, queda en AMP, adenosina monofosfato, con un solo fosfato. Este AMP se va a ciclar, ¿sí? Entonces queda AMP cíclico. Este AMP cíclico estimula una proteína quinasa que esta es la que va a terminar actuando a nivel del núcleo y teniendo acción sobre lo que sería la transcripción de genes y síntesis proteica en el futuro. ¿Se entendía más o menos? Sí. O sea, es decir, la lipídica, ¿qué hace? Lipídica, esta idea, viene y directamente pasa al citoplasma y puede tener un receptor en el citoplasma. Pasa al citoplasma, pasa a la membrana y puede tener un receptor en el citoplasma o en el núcleo. Es indistinto si algo capaz es más citoplasmático o intranuclear, porque de alguna manera va a terminar llegando al núcleo, por más que tenga algo citoplasmático. Pero si algo esteroideo termina acá en el núcleo y ahí ya tiene acción sobre lo que sería la red. En cambio esta tiene que pasar por toda esta señalización, que aunque no parezca, es muchísimo más rápido que la captura directamente dentro de la célula. Bien, ¿estamos? ¿Quedó? ¿Dudas sobre esto? Sí, claro, es que le ponen enrolla. En la MPC Sí. es como que vos tenés la cadena y en vez de ser lineal se hace cíclica, no es que se enrolla, sino que, a ver, esto es todo muy molecular, ¿sí? Es como, hay que ampliar muchísimo la imaginación con esto para entenderlo. Pero la cadena de ATP pasa a MP y ese MP pues se cicla la cadena. Porque se divide en 3 partes y agarra una sola y una sola como así. No es que se divide en 3 partes porque vos solamente le estás sacando 2 grupos fosfatos. Solo queda una. Le queda un nucleótido de adenina, una base hidrogenada de adenina, un grupo fosfato y solamente eso. ¿Se entiende? Sí, pero o sea, queda así. Se cicla, sí, se cicla, queda redondo. Bien, están los otros mecanismos, los Claro, eso receptores. te iba a preguntar. Tipo, Sí. si con GQ y GI pasa lo mismo. No,
pasa algo totalmente distinto. ¿Qué pasa? Los receptores, por ejemplo, GQ, van a utilizar... Les explicamos así ustedes entienden cómo es el maneje. Pero pongo con otro color y No, pero igual es un montón, igual explicarlo para mí. Bueno, pero después el GMP o el IP3. Y sí, lo tenés que explicar, por eso te digo. No dibujo nada. Recuerden cuáles son los segundos mensajeros. En el GQ va a ser el inositol trifosfato, que se llama IP3, y el diacilglicerol, que se llama DAG. O sea, aparece como DAG. ¿Qué pasa? Perdón, el DAG en el GQ. Los GQ. Ese de ahí es GS. ¿Cómo hago yo para obtener inositol trifosfato y diacilglicerol? Bueno, voy a tener que agarrar una enzima, ¿sí?, que va a aumentar los niveles de esta enzima gracias a que se activó el receptor GQ, que se llama fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C aumenta los niveles de inositol trifosfato y diacilglicerol, y ahí es como sigue todo el mecanismo intracelular del mediador, ¿sí?, de los segundos mensajeros. Y en lo que pasa con los receptores GI es que va a estar el uso del GMP cíclico. O sea, como acá usamos AMP, en el GI utilizamos GMP. O sea, en vez de adenosin monofosfato, guanosin de guanina monofosfato. ¿Sí? Hasta ahí. Profundicen en casa cuando lleguen. Me sirve más que se lleven aprendido el GS, porque el GS lo van a ver mucho más, lo van a emplear muchísimo más, pero igual cuando puedan profundicen en los otros, ¿sí? El libro que está bueno para leer esto es el Boron. El Boron o el Bernie Levy. Así que se los recomiendo para estudiar de ahí. ¿Alguien usa Guyton de acá? Usan mucho el Guyton, ¿eh? Bueno, para Creci está bien, pero ya después para más adelante van a ver que queda medio incompleto el Guyton, ¿sí? Pero para Creci sigan usando, no hay problema. Bien, ¿se entendió entonces cómo es que funcionan los receptores metabotrópicos? Todo esto que estuvimos explicando es cómo funciona un receptor metabotrópico, ¿sí? Bien, dijimos entonces, ahora sí quiero que volvamos a los ionotrópicos. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática retomamos un poco. Es una bicapa fosfolipídica, ¿sí?, que tiene proteínas, va a tener colesterol, va a tener enzimas, va a tener un montón de componentes. Esta membrana dijimos que tenía proteínas intrínsecas y proteínas extrínsecas, ¿sí? ¿Qué otro nombre recibían estas proteínas? ¿Se acuerdan? Integrales y periféricas, perfecto. Las periféricas, por ejemplo, esta proteína globular que está acá, ¿cuál sería? ¿Una proteína intrínseca o extrínseca? ¿O periférica? ¿Cómo la podríamos? ¿Cuál sería de la clasificación? Bien, ¿por qué? Porque la estamos viendo de manera apical, ¿sí? Está por fuera, está en la superficie de la membrana. Ahora, si yo estoy hablando de este canal, ¿sí?, por ejemplo, que es un canal ionotrópico, que sabemos que su naturaleza química es... ¿Cuál es la naturaleza química de este tipo de receptor, de los ionotrópicos? Proteica, bien. Esto sería una proteína de tipo intrínseca, ¿por qué? Porque está insertado dentro de la membrana, y es lo que va a permitir el pasaje, ¿sí?, de distintas moléculas. Para poder hablar de cómo se transportan, ¿sí?, estos componentes a través de la membrana, tenemos que estudiar potencial transmembrana, ¿sí? Y a mí me gusta mucho cuando uno agarra la palabra y la estudia desde la etimología, o sea, ¿qué significa la palabra? Transporte ya sabemos lo que significa, transportar algo, enviar algo. Trans quiere decir a través, o sea, transporte a través de la membrana, ¿sí? Eso significa transporte transmembrana. Y para poder profundizar un poco más en esto, tenemos que conocer primero la naturaleza química de la membrana, ¿sí? Eso ya lo conocemos. Ahora, otra cosa que tenemos que conocer, ¿cuáles son estos mecanismos por los cuales puede funcionar, ¿sí?, el transporte de moléculas a través de la membrana? ¿Sí? Entonces, primero vamos a hacer una gran clasificación, que va a ser transporte activo y transporte pasivo. ¿Qué caracteriza el transporte activo? El gasto energético. ¿Qué caracteriza el transporte pasivo? No gasta energía y lo hace a favor de su gradiente de concentración. Y ustedes dirán, ¿qué es el gradiente de concentración? En pocas palabras, si yo tengo de un lado de la membrana mucha cantidad, por ejemplo, de sodio, y dentro de la membrana, o sea, dentro de la célula, no tengo prácticamente nada de sodio, si yo abro un canal, el sodio lo que va a hacer es ir hacia donde menos hay.
O sea, el gradiente es el movimiento de moléculas de donde más hay, a donde menos hay. Si tengo mucho sodio afuera, quiero entrar, porque adentro hay poco sodio, ¿se entiende? Entonces, si lo hace a favor de su gradiente de concentración, dijimos que era un transporte de tipo pasivo. No requiere de gasto energético, reitero, sino que lo hace a favor de su gradiente de concentración, ¿sí? Ahora, este tipo de transporte pasivo al mismo tiempo se puede dividir, ¿sí? Bien, acá está esto es lo que decíamos de gradiente, ¿sí? Las moléculas de donde hay mayor concentración se dirigen hacia donde hay menor concentración. ¿Bien? Y acá es donde tenemos la clasificación. Pasivo, a favor de su gradiente de concentración, sin gasto energético. Y lo podemos dividir en difusión simple y difusión facilitada. ¿Cómo hago yo para saber si estoy frente a un transportador, a un mecanismo de transporte, mejor dicho, que sea difusión simple o facilitada? Y tengo que ver si hay la presencia de algún canal. Si yo tengo un canal, como por ejemplo para los iones, es facilitada. ¿Por qué? Porque yo estoy facilitando el paso del ion a la célula. Pero no se olviden que yo no estoy usando energía, o sea que sigue siendo pasivo. Por lo tanto, difusión facilitada se clasifica dentro del transporte pasivo y se utilizan canales, si se utilizan proteínas que permiten el ingreso o la salida de distintas moléculas. O sea, mediante un canal, que recuerden que son proteínas, yo voy a facilitar, por eso difusión facilitada, el pasaje de distintos iones, ¿sí? De distintas moléculas hacia adentro o hacia afuera de la célula. Ahora, si hablo de difusión simple, como por ejemplo un líquido chiquito, ¿qué les parece? ¿Va a necesitar de algún transportador? No, entonces lo hace de manera facilitada, ¿sí? De manera simple, perdón. No necesita ningún transportador ni de nadie para poder ingresar. Lo mismo pasa con gases como por ejemplo el oxígeno, ¿sí? Difunden de manera simple a través de la membrana, ¿sí? ¿Se entiende entonces? Bien, esto es la difusión simple. Fíjense cómo las moléculas, como las moléculas difunden a través de la membrana sin necesidad de ningún tipo de receptor o de canal. Y acá vemos que tenemos un canal, ¿sí? Encrustado en lo que es la membrana plasmática y que mediante un tipo de estímulo, que no sabemos cuál es, por ahora, se está abriendo este canal permitiendo la entrada de cierta molécula hacia el medio intracelular. ¿Se entiende? Esto como difusión facilitada y esto como difusión simple. ¿Quedó? ¿Alguna duda hasta ahora? Bien. Y por último, nos queda el transporte activo, ¿sí? El transporte activo, al igual que el pasivo, lo vamos a clasificar en dos, ¿sí? El transporte activo lo clasificamos en primario y en secundario. El transporte activo primario se caracteriza del uso directo de energía. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el pasivo transportaba moléculas a favor de su gradiente de concentración. En cambio, el activo lo va a hacer en contra de ese gradiente de concentración. O sea, si yo tengo poco sodio dentro de la célula y mucho sodio fuera de la célula y lo quiero sacar, y voy a tener que gastar energía porque lo estoy haciendo en contra del gradiente de concentración. O sea, yo si quiero mandar a estas 4 para el medio extracelular, supongamos, lo voy a tener que hacer gastando energía. ¿Por qué? Porque estoy yendo en contra del gradiente, en contra de con la definición de gradiente, que habíamos dicho que era el pasaje de moléculas de donde más había a donde menos había, ¿sí? Entonces, para eliminar estas moléculas, yo necesito, o sea, no para eliminar, sino para pasarlas a este lado, necesito gastar energía, necesito transporte activo, el gasto energético en forma de ATP, ¿sí? Entonces, transporte activo primario en contra de su gradiente de concentración, después vamos a ver ejemplos para que se entienda mejor, en contra de su gradiente de concentración y requiere de manera directa, ¿sí? El gasto energético. Vamos a agarrar una molécula de ATP, la vamos a hidrolizar, o sea, se rompe un enlace fosfato, recuerden que esos enlaces fosfato son de alta energía, y esto permite que la molécula se transporte en contra del gradiente de concentración. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos el transporte activo secundario. Este transporte activo secundario, ¿gasta o no gasta energía? ¿Necesita energía? Sí. Puede Sí. ser directamente o indirecta. Bien, ¿están todos de acuerdo? ¿Que gasta energía en algunas veces de manera directa? No. ¿Qué pasa? Vos generaste un gradiente con el transporte activo primario. O sea, formaste un gradiente gracias a este. Cuidado.
Formaste un gradiente gracias a este, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos estás sacando algo en contra, entonces estás formando un gradiente nuevo. Este mecanismo, el secundario, se puede dividir en cotransporte y contratransporte. ¿Qué quiere decir? Que si vos estás sacando sodio en contra de su gradiente de concentración, puede haber alguna molécula que aproveche ese gradiente que vos estás generando y salga con el sodio. ¿Se entiende? Lo mismo al revés, eso es cotransporte. Ahora, si hablamos de contratransporte, yo por ejemplo estoy sacando sodio hacia afuera por transporte activo primario, pero si quiero meter, no sé, una molécula negativa como el cloro, ¿sí? Lo que voy a hacer es meterla en contra, ¿sí? ¿Por qué? Porque generó un gradiente con el sodio. Entonces, la salida del sodio me permite que ingrese de manera secundaria, ¿sí? El cloro adentro de la célula, a modo de ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende entonces cómo el transporte activo secundario aprovecha el gradiente que formó el primario? ¿Sí? Y que puede ser por dos mecanismos. Cotransporte quiere decir que la molécula acompaña, ¿sí? La molécula que se acopla acompaña a la del primario, ¿sí? A la que está generando el gradiente, y contratransporte que sale en contra, ¿sí? Una sale, la otra entra. Si la que genera el gradiente está saliendo, la que aprovecha ese gradiente va a entrar. Y viceversa, si la que genera el gradiente está entrando, la que aprovecha va a salir. ¿Sí? Luego no usan energía. No de manera directa. No, pero el contratransporte tampoco. O sea, Ni el cotransporte y contratransporte son transporte de tipo activos, pero secundarios. Entonces, ¿necesita energía? Sí, pero que fue generada por el primario. Bien. Ahora, acá vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, esto es transporte activo primario, ¿sí? El ejemplo que tienen que conocer es la bomba sodio-potasio, que la vamos a ver ahora. Pero fíjense cómo. Yo quiero sacar 3 moléculas de sodio, gasto ATP, gasto energía, ¿por qué? Porque el gradiente de concentración, o sea, hay más sodio concentrado afuera que adentro, entonces lo elimino y termino generando el ingreso de potasio, ¿sí? Esto es un ejemplo de transporte activo primario. ¿Por qué? Porque estoy gastando energía de manera directa. Ahora, si yo, por ejemplo, generé un gradiente de concentración acá para que ingrese la molécula B, ¿sí? La molécula A lo que puede hacer es aprovechar ese gradiente que se formó y terminar ingresando junto con la molécula B. Caso contrario pasa con el contratransporte. La molécula A, ¿sí? Se generó un gradiente de concentración para que la molécula A ingrese y la molécula B, que está en el medio intracelular, aprovecha el ingreso de la molécula A para poder salir al medio extracelular. ¿Se entiende? Buenísimo. Bien. ¿Qué pasa? Las concentraciones iónicas en la membrana son muy puntuales y muy específicas. La membrana, si no mantiene su voltaje, a no ser que estemos frente a un potencial de acción, a una sinapsis o alguna modificación para llevar a cabo un mecanismo, la membrana es muy sensible, ¿sí? A los cambios de voltaje. Entonces, para yo poder entender el potencial de acción, tengo que entender el potencial de la membrana en reposo, ¿sí? Tengo que saber dónde abundan los iones. No es necesario, o sea, hay algunos iones como el potasio y como el sodio que sí está bueno saber cuáles son las concentraciones en el líquido intracelular y extracelular, pero por ejemplo, el magnesio, ni idea, no es algo que tengan que saber, ¿sí? En cambio, sodio y potasio, concentraciones en LEC y en LIC sí tienen que saber. Recuerden, LEC, líquido extracelular, LIC, líquido intracelular. ¿Bien? Bueno, el sodio, si sabemos que yo abro un canal para sodio, si un canal, o sea, transporte pasivo, el sodio si está más concentrado en el líquido extracelular, ¿qué va a hacer? ¿Va a entrar o va a salir? Va a entrar. ¿Por qué? Porque las concentraciones de sodio son mayores afuera. Entonces el sodio va a querer entrar. ¿Para qué? Para equiparar concentraciones, ¿sí? Entonces, ¿dónde tengo mayor concentración de sodio? En el líquido extracelular. ¿De cuánto es? 135 así más o menos 145 miliequivalentes por litro, ¿sí? Ronda más o menos por ahí los valores. Recuerden, la unidad de medida son miliequivalentes por litro, ¿sí? Caso contrario, bueno, y en el líquido extracelular, en el líquido intracelular, perdón, el sodio va a ser bajo. Si las concentraciones de sodio van a ser muy bajas, van a ser de 8 más o menos 10 miliequivalentes por litro, ¿sí? Bien. O sea que, si me preguntan, ¿dónde hay mayor concentración de sodio? ¿Adentro o afuera de la célula? La respuesta es afuera, ¿sí? Ahora, caso contrario pasa con el potasio. El potasio está muy concentrado dentro de la célula
y muy poca cantidad en el medio extracelular, ¿sí? De 3,5 a 4,5 miliequivalentes por litro en el líquido extracelular y más o menos 150 miliequivalentes por litro en el líquido intracelular, ¿sí? Entonces, con saber que hay mayor cantidad de sodio adentro de la célula y mayor cantidad de potasio adentro de la célula, mayor cantidad de sodio fuera de la célula y mayor cantidad de potasio dentro de la célula, ahí ya tenemos un datazo para poder entender potencial de acción, ¿sí? Porque vamos a ver que se explica en diferentes etapas el potencial de acción. Esto a mí lo que me da el pie, ¿sí? Me da, conociendo estos valores, yo puedo entender cómo la célula se despolariza, cuándo se despolariza y por qué se despolariza, por qué se repolariza, por qué se hiperpolariza, ¿sí? Entonces, todos estos conceptos yo no puedo entenderlos o estudiarlos si no entendí, no saberse las cantidades, sí saber que el sodio está más concentrado afuera y que el potasio está más concentrado adentro. ¿Tengo sodio dentro de la célula? Sí, tengo sodio, pero la concentración es mayor afuera. ¿Tengo potasio fuera de la célula? Sí, tengo, pero la concentración es mayor adentro. ¿Bien? Ahora sí. Bien. Potencial de acción. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta antes de pasar a potencial de acción? ¿No? ¿Nada? Bien. Vamos a repasar un poquito las partes de la neurona. Dijimos que teníamos un soma. Este soma iba a tener ramificaciones que eran las dendritas, ¿sí? Y que del soma iban a ser una única prolongación que, ¿cómo se llamaba? Axón, perfecto. Y del axón terminaban con las terminales nerviosas, donde estaban los botones sinápticos, que eran de los que se encargaban para enviar, ¿sí? la información a la neurona presináptica. Fíjense, tengo todas estas cosas en el axón. ¿Se acuerdan lo que era? Bien, las vainas de mielina. Y fíjense que al mismo tiempo tengo espacios entre cada una de estas vainas de mielina. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban? Los nódulos de Rambier, perfecto. Estos nódulos de Rambier lo que van a permitir es que el potencial de acción sea saltatorio. ¿Qué quiere decir? Es más rápido, se gasta menos energía, ¿sí? Entonces, viene acá el impulso eléctrico, salta, va de nódulo a nódulo, ¿sí? De nódulo a nódulo es como se transmite el potencial de acción. Caso distinto sería si la neurona, si el axón no está mielinizado, ¿sí? La transmisión del impulso sería completamente unidireccional, ¿sí? Seguiría una única dirección. ¿Bien? Recuerden que si estoy frente, estas neuronas pueden saber si es del sistema nervioso central o periférico. ¿Sabían ustedes que lo pueden diferenciar? ¿Sabían? Se pueden dar cuenta si esta neurona es del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. ¿Alguien sabe cómo? La mielina. ¿Qué tiene la mielina? Que una es una célula de Schwann y las otras... Los oligodendrocitos. Bien, ¿y qué pasaba? ¿Cuál era la diferencia entre la mielinización de la célula de Schwann y del oligodendrocito? Que el oligodendrocito podía no hacerlo solamente, no solo en una sola neurona, sino que en varias. O sea que podía mielinizar varios axones a la vez y que un mismo oligodendrocito emitiendo prolongaciones iba a poder mielinizar a un único axón, ¿sí? O sea, una misma célula a un solo axón. En cambio, la célula de Schwann, que son las que mielinizan en el sistema nervioso periférico, es necesario una célula para formar una vaina, al lado otra célula para formar la otra vaina, al lado otra, y entre ellas ahí sí quedan los nódulos de Rambier, ¿sí? Entonces, mirando cómo está el axón mielinizado, ya se puede saber si es un axón del central o del periférico, ¿sí? En este caso es un axón del sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque no veo al oligodendrocito con las prolongaciones mielinizando a un mismo axón, ¿sí? Bien. El potencial de la membrana dijimos que era más o menos de entre menos 70 a menos 90 ¿qué? Milivoltios. Bien. ¿Y qué tiene que pasar para que se desencadene el potencial de acción? Se estarán preguntando. Ahora lo vamos a entender. Si me deja pasar la diapositiva. Ahí va. Bueno, esto es lo que habíamos hablado. Conducción del potencial de acción, ¿sí? Saltatorio, entre nódulo y nódulo. Bien. Ahora sí. Yo necesito que presten mucha atención, ¿sí? Tenemos el potencial de la membrana en este caso, ¿sí? Esto, todos sabemos lo que es esto, ¿no? ¿Esto qué es? Primer seminario de fisio. Bien, un gráfico, ¿sí? Es un gráfico. Tenemos dos ejes, ¿sí? Tenemos este eje, ¿cuál era? Y
El eje Y, que ¿cómo se llamaba? El de las ordenadas, y este, el X, que era el de las abscisas. Perfecto. Esto tenemos que entenderlo, porque había uno que varía y había otro que no variaba. ¿Sí? Había uno que iba a presentar variables, como por ejemplo, ¿cuál podía ser? El de la Y, o sea, el de las ordenadas. ¿Por qué? Porque el voltaje va a cambiar. ¿Sí? Entonces es acá donde vamos a ir a buscar los cambios, ¿sí? En el eje de las ordenadas. Entonces, yo tengo el umbral de la célula en menos 70 en este caso, ¿sí? Dijimos que podía ser de menos 70 a menos 90. Tengo el umbral, el potencial de membrana en reposo en menos 70. ¿Qué va a pasar? Va a llegar una neurona, ¿sí? Y va a estimular a una célula, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Esta célula va a tener canales, y estos canales probablemente sean voltaje dependientes, y probablemente estos canales voltaje dependientes sean para el sodio, ¿sí? Entonces, si yo mediante un impulso eléctrico estimulo una célula para que abra canales para sodio voltaje dependiente, ¿qué va a pasar? El sodio entra. ¿Por qué? Porque dijimos que estaba más concentrado afuera de la célula que adentro. Entonces, por la diferencia del gradiente, va a buscar entrar. Entonces, cuando el sodio entra, ¿qué cargas tenía el sodio? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Y la célula? ¿Cómo está? Negativa. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Cuando se abren los canales de sodio, ¿sí? Empieza a aumentar el voltaje, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que como el sodio es positivo, la membrana se va a hacer menos negativa o más positiva, ¿sí? Cualquiera de los dos términos está bien. Si le decimos menos negativa, va a quedar mejor. ¿Qué pasa? Fíjense que el potencial de acción se dice que es todo o nada. ¿Lo escucharon eso alguna vez? Sí. Bien. Se dice que es todo o nada porque necesita alcanzar un valor, ¿sí? Un estímulo, que se llama el valor umbral. O sea, que si ese estímulo de la apertura de canales voltaje dependientes no fue el suficiente para que se desencadene el potencial de acción porque se llegó al umbral, o sea, si no alcanza el estímulo, el potencial no se desencadena. Ahora, si el estímulo es fuerte, o sea, que el potencial, que el impulso eléctrico que abrió canales para sodio voltaje dependiente fue lo suficientemente fuerte para que ingrese sodio, la célula va a alcanzar el umbral, ¿sí? Se va a alcanzar el umbral. O sea, todo esto gracias al ingreso de sodio, cargas positivas. Les voy a tirar un dato acá, ¿sí? Porque van a ver que en un punto el potencial está en la fase de repolarización. Pero bueno, vamos a seguir explicando acá. En esta fase, cuando se alcance el estímulo umbral, la célula se despolariza. O sea que acá se explica por qué el potencial es todo o nada. Si se alcanza el umbral, se desencadena. Si no se alcanza el umbral, chao, no hay potencial de acción, ¿sí? Esto depende de qué tan fuerte sea el estímulo. En este caso, el ingreso de sodio por parte de los canales, supongamos voltaje dependiente. Entonces, empezó a entrar sodio, empezó. Fíjense lo positiva que se hizo la membrana. Está más o menos en 30 milivoltios, ¿sí? De positivos. Y estaba en menos 70, menos 90. Ahora, ¿qué pasa cuando la membrana, ¿sí? Cuando el sodio empezó a entrar? Esto dijimos que era despolarización, o sea, se despolariza la membrana, pero fíjense que en un punto cae. ¿Qué cae? Cae el voltaje, ¿sí? Cae los niveles eléctricos, ¿sí? El voltaje eléctrico de la membrana. Y esto se debe a que tenemos la apertura de otros canales, que son los canales de sodio. ¿Voltaje dependiente? Sí, voltaje dependiente. De potasio, perdón. Canales de potasio, voltaje dependiente. Estos canales de potasio voltaje dependiente, recuerden, ¿dónde estaba más concentrado el potasio? ¿Adentro o afuera? Adentro. ¿Qué va a pasar? El potasio sale. Y si sale el potasio, ¿qué estoy perdiendo? Cargas positivas. Y si pierdo cargas positivas, yo estoy generando que mi célula se vuelva más negativa otra vez, ¿sí? Entonces, ¿cómo despolarizo? Gracias a la apertura de canales de sodio voltaje dependientes, el sodio entra, ¿sí? Aumenta las cargas dentro de la célula hasta que llega el potencial de acción. Tiene que alcanzar el umbral, se da la despolarización, pero al mismo tiempo cuando se abren los canales de sodio son de apertura rápida, ¿sí? Y es en la misma despolarización, aunque no lo parezca, que se empiezan a abrir canales de potasio, voltaje dependiente. ¿Cuál es la diferencia? Los canales de potasio no se abren acá, ¿sí? Esto es importante que lo sepan. Los canales de potasio no se abren acá. Los canales de potasio se abren junto con los de sodio. ¿Cuál es la diferencia?
la lentitud. Chicos, esto pasa todo en milisegundos, ¿sí? No es que pasa en 15, 20, 30 segundos. Entonces, al mismo tiempo que se abren los canales de sodio, que son, reitero, de apertura rápida, se abren los de potasio. ¿Qué pasa? Los de potasio llegan a tener función recién acá, porque como les dije, son de apertura lenta. Entonces, cuando se llegan a abrir los canales de potasio, que empieza a salir ese potasio, ¿sí? Dijimos que el potasio entra o sale. Sale. Por las diferencias de concentraciones, si hay más potasio adentro, busca a favor de su gradiente salir al medio extracelular, ¿sí? Entonces, cuando sale el potasio, empieza la fase de repolarización. O sea que la célula va a volver a su estado normal, ¿sí? Pero ahora fíjense que se recontra fue de los menos 70 milivoltios. ¿Y cómo se llamaba este proceso cuando la célula, el voltaje caía más de lo que debería estar? Se llama hiperpolarización, ¿sí? Entonces, la hiperpolarización yo la tengo que revertir de alguna manera, ¿sí? ¿Cómo hago yo para revertir la hiperpolarización? Ahora lo vamos a ver. Porque fíjense que, bueno, acá tenemos el periodo refractario, algo que vamos a tocar después, ¿sí? Pero si la célula tenía su potencial de membrana en reposo en menos 70, yo no la puedo dejar en menos 90 o menos 100. ¿Sí? Tengo que volverla a la fase de reposo. Y fíjense que vuelve al reposo, no es que no vuelve. Entonces, vamos a hacer un repaso, a ver si entendimos. Tengo el estímulo por voltaje, o sea, abro canales para sodio, voltaje dependiente. Al mismo tiempo, ¿quién se abría también? Los de potasio. Pero ¿cuál era la diferencia? Que los de potasio eran de apertura lenta, los de sodio eran más rápidos. Entonces el sodio empieza a ingresar, ¿sí? Difunde hacia el líquido intracelular por las diferencias de concentraciones a favor de su gradiente, hasta que alcanza el estímulo umbral, se despolariza la membrana, y cuando ya están abiertos los canales de potasio, que dijimos que se abrían junto con los de sodio, pero que tenían apertura lenta, la célula ya deja de estar en despolarización y se empieza a repolarizar. ¿Qué quiere decir repolarizar? Que quiere volver a la fase de reposo, ¿sí? Entonces, empieza el potasio, ¿qué hacía el potasio? ¿Salía o entraba? Salía, perfecto. Sale el potasio, pero en un momento ya se como que queda más negativa a los niveles de reposo de la membrana. Y yo no quiero eso, yo quiero que la membrana tenga el potencial que tenga, ¿sí? Que esté en fase de reposo. Y tiene que haber algo acá, ¿sí? Para que vuelva a la fase de reposo. Y yo les pregunto, ¿cómo vuelve el potencial de membrana a reposo después de la hiperpolarización? Bien, ¿quién lo dijo? Bien, la bomba, bien. Bien. Por la bomba sodio potasio TPase. ¿Sí? Si ustedes entienden esto, la desbloqueé. Si ustedes entienden esto, chicos, no saben lo feliz que harían algún docente en el final. ¿Sí? Esto es pregunta del final. Que pregunten, ¿cómo se vuelve de la hiperpolarización a la repolarización gracias a la bomba sodio potasio? ¿Alguien no entiende por qué pasa esto? ¿Alguien no entiende por qué se usa la bomba? Bueno, todos entienden. Ok, bueno, pues contesten. No, igual voy a explicar, sí. ¿Qué pasa? Acá tenemos, si esto sucedió así, ¿qué pasa? Para que se repolarice la célula, tuvo que salir potasio. ¿Y el potasio dónde está más concentrado? ¿Adentro o afuera? Adentro. Vamos a volver a este esquema de acá. El sodio pasó del líquido extracelular al líquido intracelular, o sea, se invierten las concentraciones. Cuando se da el potencial de acción, el sodio empieza a estar más concentrado adentro y el potasio afuera. ¿Por qué? Porque gracias a que se manejaron, por así decirlo, a favor de su gradiente de concentración, difundieron a favor de su gradiente, los niveles se invierten. Para que se dé el potencial de acción tiene que pasar esto, sí o sí. O sea, el sodio empieza a entrar, y termina estando más concentrado adentro. Y para que se dé la repolarización, el potasio tiene que empezar a entrar, ¿sí? Tiene que empezar a salir, se me chipotean los cosas. Vamos de nuevo. El sodio, para que se dé la despolarización, tiene que entrar a la célula. Y va a estar muy concentrado dentro de la célula. Para que la célula se repolarice, el potasio tiene que empezar a salir. Entonces me queda más potasio adentro, más sodio adentro y más potasio afuera. Ahora yo tengo que revertirlo esto. Y además tengo que irme de la hiperpolarización. ¿Y cómo lo voy a hacer? Gracias a la bomba sodio-potasio. ¿Cómo funciona la bomba sodio-potasio? Es fácil. Primero tengo que saber qué es la bomba sodio-potasio. La bomba, ¿cómo está formada? ¿Qué es? Una proteína, ¿sí? Es una proteína de estructura cuaternaria, ¿sí?
Y vamos a ver que esta bomba va a presentar dos subunidades. Una subunidad alfa, una subunidad beta. No importa eso. ¿Qué va a pasar acá? Sabemos que es un tipo de transporte, porque yo quiero, en este caso, transportar a favor o en contra del gradiente de concentración. En contra. Y si lo quiero hacer en contra, tengo que gastar energía. Y si yo gasto energía de manera directa, voy a hacer un transporte activo primario. ¿Sí? ¿Cómo funcionaba la bomba entonces? Acá del lado interno de la membrana vamos a tener una región que es muy sensible a la actividad del ATP. ¿Sí? Entonces viene el sodio, se une a esta parte interna de la membrana, de la bomba, y esto genera que se desencadene la actividad ATPasa de la bomba. O sea que se rompa la molécula de ATP y que esto genere la liberación de energía por parte de la ruptura del enlace. ¿Qué tenemos como producto de esta ruptura del enlace? La salida de sodio, porque acuérdense que gracias al potencial de acción quedó más concentrado adentro, pero tiene que salir. Entonces, genera la salida de sodio, ¿sí? ¿Cuántas moléculas de sodio? 3. Y terminamos ingresando potasio. ¿Cuántas de potasio? 2. O sea, salen 3 de sodio, ingresan 2 de potasio. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy perdiendo más cargas positivas de las que recupero. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la membrana? Se hace más negativa y va a volver a la fase de reposo al menos 70. ¿Se entiende? ¿Todos lo entendieron esto? Cómo la hiperpolarización se revierte, o sea, se vuelve a fase de reposo gracias a la bomba sodio-potasio. Bien, acá les puse una mnemotecnia, capaz que si alguno la vio por TikTok ya la debe conocer. Pero es Nokia, ¿vieron como los teléfonos de antes? Bueno, es Nokia. Ahora se la explico. A ver. Nokia. N de Na, o sea, el símbolo químico del sodio. Sodio 3, O de out, o outside, o sea, está todo en inglés, de afuera. O sea, salen 3 sodios. K de potasio y de inside adentro. Entran 2 sodios. Y A de ATP, ATPasa. ¿Se entendió? ¿Cómo entran los sodios? ¿Qué dije? Ah, entran 2 potasios. Ah, ahí va. No. Salen 3 sodios, entran 2 potasios. ¿Está? ¿Quedó entonces? Sí. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo para aclarar, para acotar? ¿Algo que quieran decir, con lo que tengan dudas? Aprovechen ahora. ¿No? Bien. Bueno, estamos hasta acá. Nos vemos ahora a las 12 en el museo, ¿sí? Para repasar cráneo y columna con los preparados, ¿sí? Juli, ¿Qué? ¿hoy es lo del soporte vital? Sí, hasta las 8.